Buenos días de nuevo. Empezamos realmente con las cuartas jornadas de Patrimonio Bibliográfico de Revium y como integrante más antigua en activo del Grupo de Patrimonio de la Red de Bibliotecas Universitarias, pues agradezco a mis compañeros de grupo que me hayan permitido dar hoy la bienvenida para inaugurar estas jornadas a una compañera desde hace muchos años, que es Ana Santos Aramburu, que, como saben, hasta hace muy poco y desde 2013 ha sido la directora de la Biblioteca Nacional de España. Ana es licenciada en Historia del Arte por la Universidad de Zaragoza y diplomada en Biblioteconomía y Documentación y funcionaria facultativa de bibliotecas. Ha desarrollado parte de su carrera en ámbito universitario, para quienes no lo sepan, para quienes la conozcan solo por la parte de la Biblioteca Nacional, desarrolló parte de su carrera en ámbito universitario porque empezó su trayectoria profesional en la propia Universidad de Zaragoza, pero después se trasladó a la Universidad Complutense de Madrid, donde llegó a ocupar al principio la vicedirección del Servicio de Bibliotecas y por ello vivió la implantación del programa de gestión informatizada de la biblioteca, porque eso fue entre 1993 y 2001, así como la incorporación de nuevos servicios de acceso a la información científica. Sin duda fue en esos años, cuando nos conocimos, hace ya tanto tiempo, en las postrimerías de lo que algunos compañeros acuñaron como la década prodigiosa de las bibliotecas universitarias. Y es que en la década entre 1985 y 1995 aproximadamente, los que ya estábamos en estas lides, conseguimos con bastante trabajo que cada una de las bibliotecas que formaban todas las bibliotecas de cada universidad comenzaran a configurarse como una red, organizadas en un único servicio y con una política bibliotecaria común e instrumentos comunes. Vimos también en esa década prodigiosa cómo las bibliotecas universitarias crecían en número y en categorías de personal especializado, cómo mejoraban en infraestructuras, cómo se comenzaba a aplicar a los servicios bibliotecarios lo que entonces llamábamos nuevas tecnologías. Y, por supuesto, vimos cómo de la necesidad de cooperación, algo inherente al espíritu bibliotecario, nacía Revium. Fue en esa década prodigiosa. También entre 2003 y 2007 fue directora de la Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla de la Universidad Complutense, con lo cual fue muy cercana a nosotros ahora, porque fue la directora de la Biblioteca Depositaria del Patrimonio Bibliográfico Histórico de la Universidad. Años en que, por cierto, la Biblioteca Histórica de la Complutense empezó a ser la anfitriona para las reuniones del Grupo de Patrimonio Bibliográfico de Revium y allí seguimos reuniéndonos desde entonces. Luego pasó a ser directora del Servicio de Bibliotecas de la Complutense, llegó a ser también directora de los Archivos y Bibliotecas Municipales de Madrid y pasó a la Biblioteca Nacional, primero como directora de Acción Cultural de la Biblioteca Nacional, donde diseñó, planificó actividad cultural de la biblioteca, entre otras cosas, por ejemplo, la preparación del tercer centenario de la Biblioteca Nacional, ¿no? Y luego ya en 2013 pasó a ser directora de la Biblioteca Nacional. En su época se dotó a la Biblioteca Nacional de una mayor autonomía, de un estatus similar al Museo del Prado y al Museo Reina Sofía. Se promovió la puesta en marcha del depósito legal digital de las publicaciones en línea y de la preservación digital del archivo de la web española. Por supuesto, se ha producido un gran impulso a la digitalización de todo tipo de materiales, así como a la reutilización de los contenidos. También a la redacción de las normas, los estándares que hoy utilizamos todos, de modo que la Biblioteca Nacional se considera ya un referente internacional en la protección y conservación del patrimonio bibliográfico. Además, yo creo que nunca ha habido tantas actividades públicas, tan interesantes exposiciones como en estos últimos años, lo que ha supuesto que la Biblioteca Nacional yo creo que haya llegado mucho más a los ciudadanos de como había llegado antes. En este sentido, Ana me va a permitir que recuerde aquí tu acogida de la exposición Scripta, formada por una selección de códices y manuscritos de la Biblioteca Histórica de la Universidad de Salamanca, que se celebró en mayo de 2017 en el marco de los preparativos de la celebración del 8º centenario de mi universidad.
Por otro lado, Ana ha sido galardonada con varios premios, entre los que debo citar la encomienda de Alfonso X como reconocimiento al trabajo y significación de la Biblioteca Nacional, otorgada en 2022, y es autora o coautora de varias publicaciones, algunas muy del principio, de finales de los 90, ¿no? Aportaciones muy de la época, por ejemplo, sobre el impacto tecnológico en las bibliotecas universitarias o la conversión retrospectiva. Y luego otras también vinculadas a la Biblioteca Marqués de Valdecilla, sobre procedencias de las colecciones, incunables o otros fondos específicos de la biblioteca. Obviamente yo no voy a hablar más, quiero terminar agradeciendo a Ana Santos que esté hoy aquí con nosotros y que no haya dudado en aceptar nuestra invitación para impartir la conferencia inaugural de estas jornadas que comenzamos ahora. Su conferencia va a tender un puente entre el patrimonio bibliográfico y la inteligencia artificial, así que estaremos encantados de escucharte. Muchas gracias, Ana. Tienes la palabra. Bueno. Muchísimas gracias, Margarita, por esta cariñosa presentación, fruto de los muchos años que hemos trabajado juntas. Y tengo que decir, antes de que se me olvide, que en esta exposición que acogió la Biblioteca Nacional, Scripta, que por cierto fue magnífica, con unas piezas excepcionales que se pudieron ver en Madrid, en la Biblioteca Nacional, cuando Margarita Becedas enseñó esta exposición a la reina Leticia, a los reyes, a la reina especialmente, que mostró muchísimo interés, luego comentó la reina: es una de las pocas veces que una comisaria de exposición no se ha puesto nerviosa mientras me la estaba explicando y que ha tenido una explicación, que ha hecho una explicación más didáctica sobre esta exposición. Así que, de verdad, es algo que es muy de agradecer a la hora de saber que hay profesionales excepcionales, como es Margarita Becedas, dirigiendo el Fondo Antiguo del patrimonio bibliográfico de las universidades. Agradecer también a Revium que haya pensado en mí para inaugurar estas jornadas. De verdad, lo agradezco de corazón. A Almudena, no sé si está por aquí, creo que ya se acaba de ir. A Eduardo, que también estará por aquí, que seguro que ha tenido algo que ver. Agradezco muchísimo. Me hace una gran ilusión porque, bueno, pues como bien decía Margarita, Revium está en mi ADN bibliotecario y fueron muchos años de convencimiento de que Revium tenía que existir, por los que peleamos, y al final, pues este es el resultado de este grupo de patrimonio bibliográfico, que es excepcional en cuanto a cantidad y calidad de sus miembros y en cuanto al éxito de estas jornadas, que me asombra y me enorgullece y me llena de satisfacción ver la cantidad de personas que habéis podido asistir a estas jornadas. Es decir, el patrimonio bibliográfico no está olvidado. El patrimonio bibliográfico es fundamental. Esto es algo que todos los que trabajamos, yo ya trabajaba con el patrimonio bibliográfico, tenemos que tener muy claro, ¿no? Cuando me planteó Eduardo, creo que fue primero, luego Almudena, qué tema podía ser interesante, o hablamos sobre qué interés podríais tener en relación al patrimonio, teniendo en cuenta que yo no soy especialista en patrimonio bibliográfico, a pesar de que, bueno, dirigí durante, creo que fueron 4 o 5 años, la Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla. Aquí está ahora mi compañero que la dirige. Y tengo que reconocer que fueron unos de los años, profesionalmente hablando, más satisfactorios de mi vida por el aprendizaje que eso me traspasó, ¿no? Esa conciencia bibliotecaria del valor del patrimonio. Pero, ¿qué les puede interesar? ¿Qué puede interesar a mis compañeros en relación con el momento que las bibliotecas en general están viviendo, y especialmente las bibliotecas patrimoniales? Lo que yo llamo las instituciones de la memoria. Bueno, pues pensé que un tema más que necesario en estos momentos es la irrupción en nuestras vidas y en nuestra profesión, especialmente de la inteligencia artificial. Y esta conferencia no la planteo como una conferencia magistral, ni muchísimo menos, sino simplemente como unos puntos de reflexión necesaria ante el momento que estamos viviendo, no que vamos a vivir, sino que ya estamos viviendo,
y que fundamentalmente va a tener un desarrollo tan espectacular y tan acelerado que debemos intentar que no nos arrolle. Es decir, hay que saber qué terreno se está pisando para que la situación que ya se está produciendo, pero que se va a producir muchísimo más. Ayer aprobaron la Ley de Inteligencia Artificial Europea, ayer ya dieron la noticia, esto va a generar un incremento, un adelanto, una aceleración de lo que son estos proyectos desarrollados en inteligencia artificial, lo que va a suponer. No nos puede arrollar, simplemente contemplarlo, yo lo contemplo al menos como un paso más en la evolución y en la historia de lo que ha sido la preservación, la difusión y la utilización del conocimiento. Y para esta reflexión, a mí me gusta siempre, porque lo hago a menudo, y lo hacía cuando dirigía la Biblioteca Nacional, como una reflexión necesaria ante la responsabilidad del trabajo que tenéis y que yo tenía en esos momentos, me gusta pensar en lo que ha significado la preservación del conocimiento desde que el ser humano fue capaz de empezar a pensar. Empezó a pensar, empezó a hablar, pero pronto a esas palabras, a ese aliento semántico, en la definición maravillosa del profesor Emilio Lledó, a quien recomiendo que se lean todas sus obras, porque también puedo decir que a mí me ha servido de consuelo muchas veces. Sus obras las tengo siempre, sobre todo un par de ellas, en la mesilla de mi casa, porque ante el desgaste de la gestión cotidiana hay que volar por encima de esa miseria. Pues ese aliento semántico que es la palabra con contenido, con capacidad de comunicación, tal y como la define el profesor Emilio Lledó, ese significado capaz de comunicarnos, capaz de mostrar nuestros sentimientos, nuestras sensaciones, nuestros conocimientos y, por lo tanto, de hacer pervivir y transmitir las ideas, había que guardarlo en algún lugar. Enseguida, el ser humano fue capaz también de pensar y ser consciente que ese aliento semántico no se podía quedar solamente en aquello, que necesitaba pervivencia, era necesario conservar lo aprendido, como ese deseo de inmortalidad de los seres humanos desde que nacemos, ese miedo a la muerte y a la desaparición de lo que han significado nuestras vidas. Este deseo de inmortalidad fue el que llevó al ser humano a ser consciente de que aquello había que, primero, plasmarlo en algún tipo de soporte y luego transmitirlo de alguna manera. El miedo a olvidar lo aprendido, que llevó al ser humano a esto, ha sido una constante en la evolución del pensamiento humano. Y igual, exactamente igual que el miedo a que la tecnología sustituya o sustituyese a la capacidad del ser humano. Y traigo aquí dos ejemplos que son históricos, que son además muestra de dos momentos de evolución histórica del conocimiento y de la pervivencia de ese conocimiento muy claves para lo que ha sido la configuración de nuestro pensamiento en estos momentos, ¿no? A mí me gusta mucho y me sorprendió mucho cuando lo leí en relación a la invención de la escritura y la difusión de la escritura, el diálogo dentro de los diálogos de Platón, el diálogo que tiene Fedro y que pone en boca de Sócrates, ¿no? Y que dice así, ante el invento de la escritura. La escritura, en cambio, es algo externo que a lo sumo puede servir de recordatorio, pero no es parte constitutiva del hombre, ni reacciona a pregunta o cuestión alguna, ni puede defenderse si la contradices. No es sabiduría, a lo sumo es información, pero no es conocimiento. Esto se pensó. Lo pensó Platón, quiero decir, un momento de nuestra historia. Pero también, cuando se inventó la imprenta, hubo voces en contra de la invención de la imprenta, pensando, esta tecnología
¿va a sustituir la escritura? ¿Va a ser capaz de sustituir al ser humano y la capacidad que tiene de transmitir ese conocimiento a través de la escritura manual por una nueva tecnología? Y hubo voces en contra del invento de Gutenberg, de ese nuevo arte de imprimir que, como todos sabemos, cambió la evolución de la cultura. Las hubo. He traído algunos ejemplos, pero como no quiero que Margarita me empiece a pasar lo de los minutos y tenemos mucho que reflexionar, voy a ir un poquito deprisa. Y nos conviene también reflexionar sobre qué es la generación de conocimiento. ¿Cómo aprendemos el ser humano? Evidentemente aprendemos de lo que otros han aprendido antes, de lo que otros nos han dejado. Hay genios que de vez en cuando tienen una idea luminosa que cambia el devenir de la humanidad. Pero habitualmente aprendemos con lo que otras personas, posiblemente mejores que nosotros, han sido capaces de dejarnos en algún tipo de soporte. Y aquí traigo una cita maravillosa también de Emilio Lledó, de su obra La memoria del logos. Conocer es recordar, reconstruir el mundo lejano de lo inmutable. Pero este mundo lejano es reflejo de la realidad, de la contradicción y del cambio. Solo porque vivimos en el mundo tiene sentido aspirar a justificarlo, interpretarlo, amarlo, pero fuera de él. Y en este punto es importante recordar dos hechos. La evidencia de que cada vez que se ha modificado a lo largo de la historia de la humanidad el medio por el cual se ha transmitido el mensaje, se han producido cambios sustanciales en ese conocimiento. Esto ha sido así. Ya ha sido así desde que el ser humano fue capaz de dejar en un soporte, en cualquier tipo de soporte, su capacidad de creación de ideas, su capacidad de pensamiento. Cada vez que ese medio de transmisión se ha modificado la forma de transmisión, el medio es el mensaje. He traído esta famosa frase de McLuhan, que la estudiamos, recordaremos los más mayores, digamos, o expertos del lugar en nuestras primeras oposiciones. El medio es el lenguaje, evidentemente. Y que además este medio en el cual en este momento nos encontramos no tiene parangón con ningún otro medio a lo largo de la evolución de la historia del conocimiento y de su transmisión. No lo tiene. Y pensemos en la imprenta. Desde la invención de la imprenta hasta que llegó a España pasaron 22 años. Estamos hablando de una distancia bastante corta y estamos hablando de un mismo continente. Y además, ¿dónde llegó ese nuevo arte de imprimir? Que fue una revolución. Hablamos de la revolución de la imprenta, todavía la llamamos así. ¿A quién llegó? A un porcentaje pequeñísimo de la población, aquellos que eran capaces de leer, muy pocos. Estas reflexiones son para que al final podamos intentar sacar algunas conclusiones lógicas, ¿no? Y también hay que tener en cuenta que el ser humano no solamente procesa información personal, es decir, el conocimiento individual, sino también estamos inmersos en un conocimiento social, en una forma de aprender distinta de una sociedad que, desde luego, desde que yo empecé con la profesión bibliotecaria hace ya algunos años, pero no hace tantos, ha dado pasos de gigante. Y lo que tenemos que intentar es que aquello no nos arrolle, sino saber qué camino estamos pensando, estamos pasando. Y aquí abrimos ya el primer melón. Y todos habréis leído, porque lo leemos continuamente en los medios de comunicación, estos juicios apocalípticos de que la inteligencia artificial va a sustituir a la inteligencia humana, de que las máquinas van a dominarnos. Bueno, vamos a parar, vamos a reflexionar un poquito y vamos a ver qué son capaces de hacer las máquinas. Son capaces de pensar, son capaces de sentir, tienen el don de la creación. Luego ahondaremos un poco más sobre este tema.
Después de reflexionar sobre esto, conocimiento, su transmisión, la evolución de ese conocimiento, vamos a pasar ya a las instituciones de la memoria, donde todos nosotros, todos vosotros estáis trabajando. ¿Qué son las instituciones de la memoria? Si lo pensamos realmente, no son más que la historia de las colecciones. ¿Y qué es la historia de las colecciones? La historia del conocimiento y de los soportes, la historia de la capacidad de creación del ser humano y aquellos soportes físicos en los que se ha preservado y desde los que se ha transmitido a lo largo de la historia de la humanidad. Esta es la historia de las bibliotecas. No son lo mismo las bibliotecas universitarias del siglo XIII que las bibliotecas de la Ilustración, que las bibliotecas públicas actuales, que las bibliotecas universitarias actuales y que la Biblioteca Nacional actual. No es lo mismo. La historia de las colecciones y de las instituciones de la memoria va directamente relacionada con esto. Y este es un paso más a lo largo de esta historia que en estos momentos se está dando. Esta evolución histórica nunca la debemos olvidar, porque además está directamente relacionada con la evolución también histórica de la demanda y el uso que ha habido de estas colecciones. Este tema daría para mucho, pero no quiero perder más tiempo. Y efectivamente, desde que estas instituciones de la memoria se crearon, los bibliotecarios que hemos estado, yo he estado, vosotros estáis trabajando en ellas, hemos estado obsesionados por organizar la información. A medida que han crecido, hemos tenido que multiplicar los medios para organizar esta información. Bueno, desde las primeras bibliografías, listas, los epítomes famosos, las maneras diferentes que se nos han ocurrido de hacer los catálogos bibliográficos para que en las fichas manuales se pudiera acceder desde los distintos puntos que el bibliotecario pensaba. Quizá no aquellos que el usuario buscaba, pero sí desde cuantos más puntos mejor, ¿no? Nos volvíamos locos haciendo las fichas, en fin, todas estas cosas, ¿no? Y traigo una experiencia, esta es una foto histórica de la Biblioteca Nacional para pensar un poco en todo lo que hemos cambiado, ¿no? Traigo aquí porque siempre me ha hecho mucha gracia esta obsesión que hemos tenido por organizar y por hacer llegar la información a todo el mundo, esta experiencia del Mundaneum, que en 2010 crearon Otlet y Lafontaine, a los cuales les debemos la CDU, como todos sabemos, que nos da muchos quebraderos de cabeza, o al menos daba, que lo que pretendían en 1910, no nos olvidemos, era reunir todo el conocimiento del mundo y clasificar todo el conocimiento del mundo, de acuerdo a la clasificación decimal universal. De ahí viene nuestra famosa CDU, ¿no? Entonces, ¿qué fue esto? Y todo esto, además, en diversos nodos, también en diversas ciudades, ¿no? O sea, un proyecto totalmente romántico, visionario, que también querían que sirviese como un medio de colaboración y de solidaridad universal, un proyecto precioso, pero que evidentemente estaba condenado al fracaso, pero que ya en 1910 pensaron que a partir del conocimiento y la información se podía quizás crear una conciencia colectiva. Otro punto de reflexión que dejo ahí, que es realmente muy importante. Y de repente, por no seguir, porque esto también daría para mucho más, se encuentran las bibliotecas patrimoniales en la era Internet. Hemos organizado la información, tenemos nuestros catálogos bibliográficos automatizados, más o menos lógicos. Bueno, parecía que todo aquello ya era fácil buscar. Bien, irrumpe la digitalización. Nuevamente cambia el panorama de manera radical. De manera radical significa que no solamente cambian los procesos internos bibliotecarios, muy importante para nuestra evolución profesional, en continuo aprendizaje, debe estar en continuo aprendizaje, se tengan los años que se tengan y se trabaje donde se trabaje. No solamente cambia eso,
sino que a medida que se han ido creando las grandes bibliotecas digitales, ha cambiado radicalmente la forma de, incluso de catalogar, pero por supuesto de acceder y utilizar la información. Yo pienso que si Otlet y Lafontaine levantasen hoy la cabeza y viesen la existencia de Internet y viesen la existencia de estas bibliotecas digitales, seguramente dirían: nuestro proyecto romántico fracasó. No había medios tecnológicos, pero realmente la idea que tuvieron fue una idea genial. Para explicar un poco el cambio que esto ha supuesto en las bibliotecas patrimoniales, traigo aquí estos datos de la Biblioteca Nacional de España, de lo que ha sido la evolución de sus servicios en los últimos años. Realmente, si se comparan unos datos con otros, no tienen parangón. Frente al 1.411.043 préstamos en sala, ha habido más de 80 millones de documentos descargados. Descargados no significa solo consultados, sino descargados. Es decir, que el señor que lo encontró le interesaba y dijo: me lo quedo, ¿no? Lo mismo con los usuarios y, atención, también lo mismo en cuanto a la cifra de asistentes a actividades culturales. Superan los 2.200.000 personas frente a los 710.000 usuarios en sala. Esto no significa que esto también es muy importante tenerlo en cuenta, que el servicio en sala no sea importante. El servicio en sala es fundamental, y más en las bibliotecas patrimoniales. El servicio que se da es un servicio personalizado y especializado a los investigadores, que exige, desde luego, un esfuerzo por parte del bibliotecario y una formación específica por parte del bibliotecario. Es fundamental mantener servicios en sala de calidad. Pero realmente, y a medida que se van digitalizando las colecciones patrimoniales, la demanda, como no puede ser de otra manera y es lógica, es esta. Y esto ha producido, aquí tenía un vídeo, pero no lo voy a poner por no perder más tiempo, porque tenemos muchas cosas que ver. Esto ha producido, como decía, cambios sustanciales en las bibliotecas. Por una parte, respecto a la creación o a la necesidad de preservar nuevas colecciones. Una vez más, la historia de la evolución de las colecciones y la historia de la evolución de sus soportes. Nuevas colecciones, como por ejemplo la conservación de la web española. Es que hoy no se debe guardar la web. Es que quien vaya a estudiar dentro de unos años la historia, nuestra historia contemporánea, la que estamos viviendo, ¿no va a tener que consultar la web española? Posiblemente sí, seguro que sí. Había que guardar la web. Y la web, como ya sabéis, desde el año 2015 se está guardando en la Biblioteca Nacional de una manera que al principio pues, nos parecía que iba a ser imposible, pero que fue posible. Y son millones y millones y millones de URLs que crecen todos los años y que ahí se están conservando. Luego hablaremos de lo que esto vale y de lo que son los corpus para la inteligencia artificial. Pero es que también han aparecido, y traigo este ejemplo, pero va a haber muchos más, no nos olvidemos, nuevas colecciones. Nuevas colecciones como, por ejemplo, son los videojuegos. Los videojuegos no son una muestra actual y contemporánea de la capacidad de creación del ser humano. Quizás sí. ¿No hay detrás buenos músicos, buenos guionistas, buenos artistas que hacen animación, buenos contadores de historias? ¿No hay una representación en esos videojuegos del momento actual de nuestra sociedad? Quizás sí. Habrá que guardarlos. Como digo, una vez más, la historia de las colecciones, la historia de las instituciones de la memoria. No nos olvidemos de esto. Y este cambio, como decía antes, ha producido una revolución en cuanto a los procesos internos de las bibliotecas, los servicios, la manera de trabajar
los investigadores la manera de investigar y la manera de reutilizar esta información. Pero cuando ya teníamos las bibliotecas digitalizadas, aunque tenemos que seguir digitalizando, ya sabemos qué es lo que pasa, irrumpe como un ciclón y de un día para otro la inteligencia artificial. ¡Horror! ¿Qué es esto? ¿Qué hacemos? ¿Es que nuestros usuarios van a querer utilizar inteligencia artificial para sus proyectos de investigación? Entonces, ¿qué va a ser patrimonio en la era de la inteligencia artificial? Como sabéis, hay dos tipos de inteligencia artificial. La inteligencia artificial descriptiva, que utiliza grandes masas de información para sacar conclusiones, pero luego existe la inteligencia artificial generativa, que es la que plantea realmente los problemas y la que ahora, afortunadamente, se ha regulado con la ley que ayer aprobó la Comisión Europea, y digo regulado entre comillas porque hay muchos interrogantes que luego vamos a ver. Pero aún así, la inteligencia artificial generativa ya se está produciendo. Ya hay productos creados con inteligencia artificial generativa. ¿Esto qué es? ¿Esto va a ser patrimonio? ¿Se va a considerar esto, y nos planteamos en esos momentos, y se van a seguir, se lo siguen planteando en la propia Biblioteca Nacional, ¿va a tener que ser esto objeto de depósito legal? ¿Cómo va a proteger esto la propiedad intelectual? Tanto la de los creadores, la de los contenidos que se están utilizando para este producto, como esto. ¿Quién lo ha hecho? Un mundo tan nuevo para los bibliotecarios, tan absolutamente difícil de poder asimilar y, sobre todo, tan complejo a la hora de poder responder de la responsabilidad que se tiene en las instituciones de la memoria, que creo que esto debería ser objeto de muchos más congresos bibliotecarios de reflexión y, sobre todo, de intentar tener una postura común y lo más clara posible frente a esto, porque lo que las bibliotecas, las instituciones de la memoria conservan, los corpus que se conservan, tienen un valor excepcional. El primer problema que se plantea, los problemas de propiedad intelectual. Para la inteligencia artificial generativa, también para la descriptiva, se utilizan grandes corpus. Esto está basado en lo que se llama el procesamiento del lenguaje natural. Cuanto más grandes son los corpus, cuanto más cantidad de información tienen, mejor se pueden entrenar a las máquinas. Y, por lo tanto, los conocimientos o los resultados que se pueden derivar de aquello son mejores o pueden ser más exactos. Pero, claro, lo que se está utilizando puede tener derechos de autor o no puede tener derechos de autor. Si no tiene derechos de autor, está en dominio público, no ocurre nada. Debería tener el derecho de cita. Sabéis que tienen todos los trabajos de investigación, pero bueno, está libre. Pero aquello que está protegido, ¿qué están utilizando ahora las herramientas que ya están en Internet? Contenidos protegidos. Cuando tú le estás diciendo crea una novela o una poesía al estilo de, quizá ese autor todavía no esté en dominio público. ¿Qué ocurre? Google lo tiene. Lleva años digitalizando bibliotecas. Lo está usando. Sabe que eso es oro. Sabe que la cantidad de desarrollo económico que hay detrás de esto es, desde luego, en estos momentos para nosotros, al menos para mí, inimaginable. ¿Pero qué es? Aquí hablábamos de la Directiva Europea, de la transposición de la Directiva Europea de Derechos de Autor en el Mercado Único Digital, que, como sabéis, fue en el año 2000, fue hace 3 años, en el 2021, aunque, como digo, ayer se aprobó ya la ley europea, que ha sido una buena noticia, pero aún así, digo que ha sido una buena noticia porque uno de los temas que esta ley se ha preocupado más y que le preocupa más es el tema de la protección de la propiedad intelectual, pero aún así es complejo cómo se hace técnicamente hablando, ¿no? Pero este tema de reflexión, para reflexión. Luego están los problemas éticos.
Los problemas éticos tienen mucho que ver con la sociedad en la que estamos viviendo. Si el conocimiento, si estos grandes corpus está solamente en manos de las grandes empresas, de las grandes tecnológicas, si la información se queda en manos de unos pocos y los resultados de esta información también, ¿cómo se va a democratizar el acceso a la información y cómo se va a favorecer el uso de un conocimiento para todos? Una vez más, la responsabilidad de las instituciones de la memoria y los corpus que se conservan en esto. Esto es muy importante también tenerlo en cuenta. ¿Qué pueden hacer las instituciones de la memoria? Y cuando hablo de las instituciones de la memoria no hablo solamente de bibliotecas patrimoniales, aunque en este grupo estemos en esto. Hablo también de los archivos, también aquí van a tener mucho que decir. Hablo también de cualquier institución de investigación que conserve conocimiento, que tenga corpus documentales. ¿Qué responsabilidad tenemos? Pues tenemos estas bibliotecas exactamente la misma misión que se tuvo en el momento que se fundó la primera biblioteca. Conservar, transmitir y generar un nuevo conocimiento con la información que se conserva. Y esta información en las bibliotecas patrimoniales, en muchas bibliotecas patrimoniales, son los grandes corpus digitales, las bibliotecas digitales que se conservan. Es un paso más en la evolución de las bibliotecas y es un paso más, y ahora con armas de gigante, en la creación de esta conciencia colectiva que el ser humano, volvemos al principio, tuvo necesidad de crear desde que empezó a pensar a través de la conservación y transmisión de su conocimiento. Y volvemos una vez más a Emilio Lledó. El individuo es colectividad, no solo porque su ser es solidario, sino porque, alimentado de un lenguaje que no es individual, que no es privado, incorpora a su misma individualidad las experiencias que en todo momento le trascienden y las perspectivas que otros diseñaron por él. De ahí la importancia que para las bibliotecas tienen estas herramientas. No nos olvidemos que no hay que, lo primero, tener miedo, ni lo segundo, pensar esto no va conmigo, va a ir contigo. Quizá no hoy, quizá no mañana, pero seguro pasado mañana. De entrada está el trabajo con los datos. Los datos que se conservan en las bibliotecas son datos fundamentales. Lo primero, porque son datos normalizados. El trabajo de normalización que se lleva haciendo históricamente en las bibliotecas tiene detrás un trabajo intelectual humano, del ser humano, que la máquina no es capaz de hacer, o es capaz de hacer con mucha dificultad, porque confunde, lógicamente. Pérez González es lo mismo para una máquina Pérez González que Pérez González. Quizá para un bibliotecario un Pérez González no es otro Pérez González. Y esto es lo que se diferencia en los archivos de autoridades. Esto es fundamental tenerlo en cuenta. Aprovechar estas vías de difusión de los datos, de los grandes conjuntos de datos abiertos, para posicionar a las bibliotecas de alguna manera en este nuevo rol que van a tener, que están teniendo ya. Por supuesto, para la investigación. Hay grupos ya, luego veremos ya algunos resultados, que ya se han producido en la biblioteca, que se están produciendo en la Biblioteca Nacional, y va a haber muchos más, seguro que sí. Este nuevo apoyo a la investigación y al desarrollo tecnológico de los grupos de investigación de las universidades. Tenemos que pensar que muchas veces son grupos que trabajan casi de manera aislada en su materia, como pueden, con la tecnología que pueden, pero que tienen allí un conocimiento que es importante que se apoye esa generación de conocimiento y luego se difunda. Cuanto más conocimiento se pueda extraer, más posibilidades de descubrimiento va a haber de las colecciones de las bibliotecas patrimoniales.
aprovechar esa vía para generar un nuevo conocimiento, descubrir posibilidades que de manera manual es muy difícil hacer, es la oportunidad de las bibliotecas patrimoniales. Y es una oportunidad que, desde luego, no hay que desaprovechar. Interrogar a bases de datos, mejorar los procesos de OCR, identificar elementos. Bueno, ahora vamos a ver algunos ejemplos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también para los procesos de trabajo de los propios bibliotecarios. Yo estoy segura, bueno, no estoy segura porque en la vida no se puede estar seguro de nada, pero creo que dentro de unos años se va a catalogar automatizadamente. O sea, dentro de unos años se va a aprovechar esa enorme cantidad de información que tienen nuestros catálogos bibliográficos para, con la información que dan las cubiertas o las portadas de los libros, hacer una catalogación que luego el ser humano, el bibliotecario, va a tener que revisar. Pero el primer proceso de tecleado, estoy segura que se va a catalogar, creo que se va a catalogar, se va a clasificar automatizadamente y también va a ayudar en la gestión automatizada de catálogos, fundamentalmente en los grandes catálogos colectivos, que por otro lado, tal y como se está ahora diseñando, se están diseñando los sistemas de información y de posibilidades de búsqueda, van a tener también que sufrir un proceso importante de revisión, sin duda alguna, ¿no? Hago un ejemplo de los datos, de los grandes conjuntos de datos que ahora la Biblioteca Nacional tiene a disposición de todos. Y aquí algunos ejemplos de proyectos que se están haciendo en la Biblioteca Nacional, como este de identificación de imágenes, que simplemente identificando una imagen de una personalidad en la colección histórica de revistas, pues es capaz de identificar en toda la colección todas las imágenes de la misma persona, aunque tenga otra cara, o nos parezca que tenga otra cara, esté en otra postura o se haya cambiado el peinado. Es capaz de identificarla. O este descubrimiento de inéditos, como fueron, como sabéis, los 3 inéditos de Lope de Vega. Va a haber más, ya nos lo anunció Germán Vega, que es el director del grupo Prolope. Esta fue la última, la francesa Laura. Esto no se hubiera podido hacer de manera manual, hubiera sido imposible. Entonces, bueno, hay 3 catalogados como anónimos, obviamente, en su momento, y bueno, pues va a haber más. O la transcripción y digitalización de partituras musicales, creo que está por aquí, aquí de nuestro departamento de música, no lo sé. Pero bueno, esto son ejemplos de algo que está empezando, que ya se ha producido. Habrá que ver qué más se va a producir. ¿Cómo vamos de tiempo? Pues te queda un cuarto de hora. Ay, fenomenal. Bueno, pues entonces empiezo al principio. Bueno, algunas claves. Ya prácticamente voy a terminar, porque luego, si queréis, podemos, si alguien tiene alguna pregunta o alguna inquietud. A mí esto, desde luego, cuando llegó, me produjo mucha inquietud. Y una de las cosas que pensé al principio, dije, qué pena que me vaya a jubilar ahora y no vaya a vivir profesionalmente hablando este cambio, porque creo que va a ser un antes y un después, ¿no? Pero bueno, creo que está muy bien que se viva, ¿no? Ya simplemente ya como conclusión, he ido muy rápido por no consumir el tiempo. Sí. Pero ya como conclusión, algunas claves. No tener miedo a las nuevas herramientas que teníamos cuando eliminamos las fichas manuales y pasamos a los catálogos automatizados, que recuerdo que al principio se hacían fotocopias. Por si acaso aquello se borraba, os acordaréis todos, ¿no? O sea, y había montañas de fotocopias. Pero ¿y luego cómo buscáis ahí? O sea, ¿esto para qué nos sirve? Es que si se borra... Digo, bueno, pues hacíamos fotocopias por si esto se borraba. No tener miedo. Esto no es una amenaza para las bibliotecas, es una oportunidad más dentro de la evolución de las instituciones de la memoria, dentro de la evolución de los soportes del conocimiento y la demanda social en cada momento que ha habido para utilizar y necesitar
esta información para generar un nuevo conocimiento, no nos olvidemos que la generación del nuevo conocimiento es la clave de la evolución de la humanidad. No nos olvidemos de esto. Esto es fundamental. Es una oportunidad para la profesión bibliotecaria. Yo creo que nos va a evitar tareas repetitivas, pero en cambio va a obligar a una mayor formación, una vez más, la necesidad de formarse a lo largo de toda la vida, de no perder nunca la curiosidad intelectual y las ganas de aprender y estar al día. El tren pasa y hay que estar al día. Una oportunidad, como digo, porque quien guarda, quien conserva estos grandes corpus documentales son las bibliotecas, son las instituciones de la memoria, históricamente hablando, que además de tener los contenidos, conservan datos de calidad, posibilidad de verificar las fuentes, otra cosa también fundamental a la hora de saber qué se está utilizando en este mundo de Internet lleno de fakes, de información, como sabéis, como lo que es, ¿no? Identificar las fuentes, verificar las fuentes como dato de calidad, el valor y la función que estas instituciones de la memoria deben en estos momentos cumplir, un protagonismo especial, y también en esta reflexión social que tarde o temprano va a tener que llevarse a cabo, fundamentalmente en relación con la necesidad de construir una inteligencia artificial lo más igualitaria, accesible, democrática y fácil para todo aquel que quiera usarla, usar esos contenidos, es decir, que no esté en manos de unos pocos con valores éticos, fundamentalmente el papel que tienen las instituciones de la memoria. Reflexionar sobre esto es necesario, como decía, para que no nos arrolle, pero también para ayudar en todos los foros de discusión y de reflexión que se deben establecer. En concreto, en las universidades y fundamentalmente, además, en unas instituciones en las que se genera un conocimiento basado en investigaciones de otros. El derecho de cita es el derecho que es y hay que saber, hay que pensar cómo no solamente se respetan con rigor los derechos de autor, la propiedad intelectual de los corpus que se utilicen para la generación de un nuevo conocimiento, sino también el propio derecho de cita. Esto regula la ley que ayer se aprobó, la de la Comisión Europea. ¿Cómo se va a hacer? Pues para hacer esto, sin duda, va a hacer falta tecnología y mucha tecnología y corpus, y muchos corpus. Cuanto más contenidos se tengan, cuanto más se pueda preservar con herramientas tecnológicas ese conocimiento para dotarlo de una huella digital, de tal manera que cuando se utilice alguien sepa de quién era, es decir, no se pierda ese hilo de derechos de autor, cuanto más se haga y cuanto antes se haga, yo creo que avanzaremos más y se tendrá menos miedo a la utilización de estas nuevas herramientas. Ya os decía que para mí ha sido una pena jubilarme con 67 años, me hubiera gustado tener 35 o 40 y haber vivido personalmente este nuevo reto que se presenta en las bibliotecas y muy especialmente en las bibliotecas universitarias. Esto no lo olvidéis. Así que espero que lo podáis afrontar con ganas, con entusiasmo, con convencimiento, sobre todo, del papel histórico y actual que estas instituciones de la memoria hoy, igual que desde que el ser humano empezó a pensar, deben seguir cumpliendo. Nada más. Muchísimas gracias. Qué bien. Bueno, Ana, gracias por tu aliento semántico y por tranquilizarnos, en realidad, con que la inteligencia artificial es, en el fondo,
es más que un paso más en la evolución de todo lo que se ha vivido y lo que nuestra generación ha tocado vivir, de evolución de las bibliotecas. Una buena noticia, tenemos unos 5 minutos para preguntas, si alguien quiere preguntar, porque si no yo también sigo preguntando o hablando. ¿Alguna pregunta? Sí, María José. Yo más que una pregunta, la importancia de los metadatos. Sí, espera que te traen el micro. La importancia de unos buenos metadatos para crear estos objetos digitales que preserven el contenido de los objetos tridimensionales, digamos, en papel, en lo que sea, ¿no? Y ahí yo creo que también la importancia de los profesionales es fundamental. Es decir, hay unos metadatos que van a generar las máquinas que digitalizan, etcétera, pero otros metadatos tendremos que ponerlos los bibliotecarios, ¿no? O los documentalistas o tal. Y una buena calidad de metadatos y una buena cantidad de metadatos es lo que yo creo que puede permitir que ese hilo no se pierda, que se puedan garantizar derechos, yo qué sé, plazos legales, todo este tipo de cosas, ¿no? Bueno, no, sin duda alguna. El mismo papel histórico que cuando empezamos a catalogar, sí. O cuando se empezaron a hacer los primeros inventarios, catálogos de las bibliotecas. En fin, es que es exactamente lo mismo, las mismas listas. ¿Qué ocurre? Que ahora son metadatos. Pero ese conocimiento, para que ese metadato sea de calidad, sea un metadato normalizado, intercambiable, y que la información que contenga sea una información fidedigna, esa capacidad, los bibliotecarios. Esto ha sido históricamente, y tiene, y es, y sigue siendo así. Porque ese conocimiento histórico no se improvisa, no se tiene de un día para otro. Ahora hay muchas más herramientas, obviamente, para poder comparar y para poder captar los conjuntos de datos, crear tus propios conjuntos de datos y acudir a fuentes de calidad. Pero mantener esos conjuntos de datos tienen que ser las instituciones de la memoria. Es que es lo mismo, es exactamente lo mismo. Lo que ocurre que ahora con muchísima más información y con unas herramientas que nos desbordan. Nos desbordan y las tememos, por otro lado, ¿no? Pero no se puede temer esto. O sea, es una oportunidad para la profesión, 1, y 2, para la investigación y la generación de conocimiento. O sea que sí, clave. Muchas gracias. Bueno, pues nada, ya vamos a seguir. Yo, sí quería comentar que me gusta mucho que hayas hablado del proyecto de investigación de Germán Vega, porque cuando lo conocí, cuando supe toda la facilidad, bueno, cómo pudieron dar con obras que parecían anónimas y no lo eran y tal, fue para mí una especie de augurio positivo sobre la inteligencia artificial, que todos solamente estábamos oyendo hablar y estábamos un poco aterrorizados, y de repente con ese programa de Germán Vega me di cuenta de la implicación tan enorme para los propios catálogos de las bibliotecas. Claro, cómo de repente hay que empezar, cómo hay que modificar datos que teníamos en los catálogos gracias a la inteligencia artificial, gracias porque hay proyectos de investigación que nos van a incidir muchísimo en ello. Sí. Continuamos con la primera sesión de comunicaciones. Muchas gracias.